querido amigo José Manuel García Iglesias, queridos feligreses todos, esta tarde celebramos con alegría la construcción románica y ojival y conservación de esta iglesia de Banga. El día de la visita pastoral, el señor obispo se admiró de ella y comentó lo siguiente: hay obispos que no tienen tan buena catedral. En los últimos años procuramos conservar todo lo artístico que tiene y mejorar las deficiencias que aparecieran. Y por lo que estudié en arqueología cuando me destinaron para Banga, comprendí el valor de esta iglesia de mucha arte. Perdonen si alguna cosa se renivió mal. Yo siempre procuré asesorarme, sobre todo con don Manuel Chamoso Lamas, que era de Moldes y era el delegado del Patrimonio de Galicia. Con esta intención nos vamos a reunir aquí para que todos tengamos un poco de más conocimiento de esta, como decía el señor obispo, esta pequeña catedral de arte. Que así sea, queridos hermanos. Una tarde preciosa porque además está precioso el tiempo y estamos en un lugar que tiene tantas tentaciones para que la mirada se escape hacia ella, y porque hay tantas personas a las que uno quiere y cuando las ve juntas pues se alegra. En primer lugar, es un pequeño homenaje al propio párroco de Banga, que en sus parroquias ha tenido siempre ese deseo de hacer las cosas lo mejor posible, de tener el patrimonio restaurado. Es un homenaje también a todos los vecinos de Banga. Esta tarde además nos han puesto la alfombra, han tocado las campanas, han puesto flores, pero que es una señal de afecto y de acogida preciosa, de una tierra además acogedora de pazos y de hidalguías. Y sobre todo, pues queremos estar aquí para presentar un libro, hoy a lo mejor hasta quien piense que ya no es necesario. Los medios de comunicación social, todo aquello que por internet nos llega, les puede parecer suficiente, pero sin embargo todavía tenemos pasión por los libros que se tocan, que se pasan las páginas, que se detiene uno en ellos, que no está pendiente de si el router funciona o no funciona, sino que están siempre como un buen amigo cerca. Los que somos apasionados de los libros, celebrar que nazca un libro es una fiesta. Y es un libro que lo ha editado con la Diputación, en este caso, un grupo que es el Grupo Francisco de Moure. Saben que Francisco de Moure es un escultor muy famoso de Galicia, que era de Orense, y por eso cuando hace más de 25 años un grupo de historiadores del arte, que éramos entonces jóvenes, tuvimos una idea de que el patrimonio de Orense había que valorarlo, había que darle un poco de conocimiento, porque sabíamos que teníamos mucho, pero que lo conocíamos poco y los demás lo conocían menos. Pues nació este grupo de gente de buena voluntad, que a lo largo de los años pues ha ido sumando a los primeros miembros otros. Está aquí hoy David Chao, y aquí entre nosotros también está Rosa, y está Mani Moretón y el profesor García Iglesias, que es miembro del grupo desde hace muchos años. Yo sigo siendo el presidente, aunque yo ya quisiera también dejarlo, pero me alegra ser presidente si tengo ocasión de celebrar el nacimiento de un libro. Nuestros libros no son libros que quieran ser ni lujosos ni accesibles, y además tampoco con ellos hacemos ningún negocio en absoluto. Cuando se vende un libro de estos, pues en este caso es un libro que vale 6 euros, dejamos 3 euros para la iglesia, para el que lo venda, para el que de alguna manera propicia su distribución. Y los otros 3 no son para celebrar nada más que para reunir un poco más de dinero y poder sacar otro libro cuando tengamos el dinero suficiente. Así han ido saliendo 15 ejemplares de esta colección, que ha tenido mucho éxito porque son asequibles, cercanos, y además pues no son muy caros, y la gente cuando le tocan la fibra sensible le gusta saber de lo propio y hacer de lo propio también una exportación.
Y luego pues hay gente que nos visita y que viene con el deseo, y de esto no hay un libro, porque así nació esta colección. Y luego también publicamos una revista más de erudición, la revista Porta d'Aire, que ha sacado recientemente el número 14, con publicaciones de trabajos, de investigaciones sobre el patrimonio de Orense. Este es un libro del cual les va a hablar largamente el profesor García Iglesias, porque es el motivo de estar aquí, y yo no voy a decir nada más que agradecerle. Un libro se escribe de muchas maneras, se escribe con letras. Mani Moretón, que es un gran fotógrafo, ha escrito el libro con las fotografías que lo ilustran. Y como aquí en esta iglesia, pues ha habido gente que ha escrito libros sin escribir letras. El autor de esta bóveda, a la que el profesor García Iglesias ya dedicó en su tiempo unas reflexiones muy valiosas que siguen siendo actuales y que él actualiza en este libro, pues también escribió todo un programa que no sé si nosotros ya lo entendemos, porque a lo mejor no estamos en las claves de interpretación, para eso están los estudios de quienes nos ofrecen saber de eso. Parece un milagro que en una parroquia, no deja de ser una parroquia rural y alejada de los centros, diríamos, de intelectualidad del siglo XVI, que se haya escrito este libro con esta pintura. Y luego pues aquí se reunieron pues obras significativas del mejor patrimonio. Hay nada menos que 4 imágenes del maestro de Sobrado, que son palabras mayores del patrimonio escultórico del XVI. Entre ellas una de San Juan Bautista, que hoy la miramos con especial cariño porque es su fiesta, hoy es San Juan. Y ahí están, con esos estilemas que hacen que, aunque no sepamos quién es este escultor, nos trae locos, y yo hasta pagaría algo por saber quién es, pero que se nos declara siempre por su modo de poner los dedos, de hacer las expresiones, un señor que tiene que ver mucho con el arte del norte de Europa. Y por eso nosotros estamos felices de que un profesor de tanto rigor y de tanta seriedad como el doctor García Iglesias, que un fotógrafo de tanta calidad y que un patrimonio tan rico tengan, por así decir, una mirada y se haya convertido en un pequeño pero delicioso y exquisito libro. Esto es la razón de nuestra alegría y también la alegría de ustedes, porque si están aquí esta tarde es porque se han sentido un poco atraídos por esta pequeña iglesia que algunos conocerían y otros a lo mejor descubren hoy, como esperamos que la descubran otras personas más. Pues a todos, al señor alcalde, a los señores sacerdotes del entorno que han querido acompañarnos y acompañar a su compañero, que merece todos nuestros aplausos, y a todos ustedes pues agradecerles no solamente que estén aquí, sino que comprendan bien cuál es la filosofía de este libro y a través de él pues amen este patrimonio que solamente se puede salvar. Tenemos muchos problemas de población, los pueblos se quedan vacíos, no sabemos qué hacer con tantas cosas, pero con el apoyo, con el interés, diríamos que con el calor de todos, pues lo podremos mantener vivo, y no solamente vivo, sino que hasta incluso mejorarlo con nuevas restauraciones, con nuevos empeños, con nuevos programas. Muchas gracias. Amigos todos, sobre todo feligreses de Banga. Nuestro ya amigo Luis do Campo, cuando subíamos hacia Banga, hoy honró al día con un toque festivo de campanas. Yo creo que muy pocas veces un libro ha tenido el honor, y un día como el de hoy, de que las campanas de una iglesia sonasen festejando algo como esto. Por eso, gracias Luis por ese toque festivo en un día como el de hoy.
Lo que les voy a contar hoy se divide en tres partes. Una primera que va a hablar de circunstancias, porque dicen aquello de que detrás de cualquier tipo de hombre, de cualquier tipo de libro, en este caso, hay unas circunstancias que lo explican. Después de las circunstancias no les hablaré exactamente del libro, aunque sí, lógicamente, hablaré del libro, pero hablaré de una serie de cuestiones para entender mejor el libro, que es un libro, por otra parte, fácil. Yo entiendo que fácil porque quiere ser un libro fácil. Y en tercer lugar, haré una serie de propuestas intentando comprometernos a todos con lo que es Banga. La primera circunstancia es mi relación con Banga y con Carballino. Yo la primera vez que vine por aquí tenía 14, 15 años, vine con mis padres, vimos por la mañana, pasaron más de 50 años, vimos por la mañana Oseira, comimos en el Rogelia en Carballiño y fuimos a un partido de fútbol a Ribadavia. Recuerdo todavía perfectamente ese día que me ubicó a Carballiño en el mapa de Galicia. Y pasaron los años, unos cuantos años, ya estamos por el año 1970, y por aquel entonces conocí a dos personas de Carballiño en las aulas de la universidad. Una era Felipe Senén, que se le llenaba la boca hablando de su pueblo, de Carballiño, y otro Aurelio Miras, con el que compartí nada más y nada menos que milicia en Monte de la Reina, y también nos hablaba con absoluto entusiasmo de estas tierras. Digamos que fue un rememorar aquel lugar y estos espacios. Y después, ya acabada la carrera, me empecé a dedicar a estudiar la pintura mural de Galicia. Empecé a estudiar una pintura que no se conocía en aquel entonces, desde lo más alto, desde Ribadeo, desde Viveiro. Fui bajando por toda Galicia, por las iglesias, por los pazos, a lo largo de 2 años. Y en el año 76 llegué a las tierras de Orense, después de haber andado por las demás provincias de Galicia. Y en aquel momento, son circunstancias, yo era muy amigo, porque fuéramos compañeros de la facultad, del que entonces era cura del Lago, don Cesario, y él me puso en contacto con los sacerdotes de esta zona. Fui muy amigo de don Carlos, el cura de Seoane, que me acompañó por toda la provincia de Orense. Fui muy amigo de don José Manuel. Naturalmente nos tenemos que sacar todos más de 40 años para rememorar aquellos tiempos. Y un día, pues con Carlos y con José Manuel, me presentaron al que por entonces me dijeron que era el cura de Sagra. Yo venía buscando a este lugar porque en aquel momento no había ningún tipo de catálogo. Fui yo el primero que hizo un catálogo de la pintura gallega, mural, y yo había leído en una publicación de los años 30 del siglo XX que en Banga había un Santiago pintado. El Santiago está allá, en ese arcosóleo, ahí donde les estoy señalando. Y claro, yo lo que buscaba eran pinturas, y me encontré con una escultura pintada. Y mi asombro fue cuando me acerqué hasta el altar mayor y me encontré con todo esto que está aquí encima. Y llevaba, como les digo, 2 años recorriendo Galicia, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y me quedé extasiado ante estas pinturas que yo no comprendí, que yo no sabía de qué iba aquello. La verdad es que ni Fernández Osea ni Filgueira Valverde, que habían pasado por aquí en el año 27, ni siquiera las mencionaron de lo ininteligibles que le resultaron. Y a mí, en aquel momento, las asumí como un reto, como algo que tenía que intentar entender, algo a lo que le dediqué pues mucho tiempo de estudio. Y aquí viene otra circunstancia. Estamos ya por el año 78, 79, fue cuando yo conocí a una chica de Carballino, empecé a vivir en Carballino, a venir a Carballino, quiero decir, de otra manera. Y aquellas pinturas las pude estudiar más. Les diré que llegué a escribir el libro de las pinturas de Banga, que es mi primer libro del año 84, lo llegué a escribir 3 veces, cuando los libros se escribían a mecanografía, porque le seguía dando vueltas a lo que aquello quería decir. Y en ese contexto, pues yo tenía muchas dudas sobre cosas que están allá escritas y que no veía bien, y yo se lo contaba ya al entonces mi suegro, de que tenía problemas de lectura. Y mi suegro, que era un hombre encantador, pues me hizo un regalo del que puedo presumir. Yo creo que soy el primer historiador del arte que he tenido andamio. He tenido un andamio. Mi suegro me hizo un andamio.
Y entonces un día llegamos, él y yo y él, los dos juntos en suma, hasta la entrada de Banga, porque en aquel momento esto era mucho más estrechito y no podíamos subir con el andamio de una manera normal. Y los dos cargamos en una carreta el andamio y subimos tirando los dos por el andamio que, con el permiso de don Francisco Lobelle, montamos aquí en el centro. Y entonces ya fue cuando yo conocí la generosidad de don Francisco Lobelle. Nos hicimos amigos a lo largo de un larguísimo tiempo y yo quisiera hoy rendirle un especial homenaje a él, porque lleva aquí de sacerdote desde el año 52. Él ha escrito casi medio libro de fábrica de lo que es esta iglesia. Es el sacerdote en activo decano de los párrocos de la provincia de Orense y posiblemente de toda Galicia. Y yo todavía el domingo lo he visto aquí en el altar ejerciendo con un entusiasmo digno de encomio. Así pues, don Francisco, enhorabuena por lo mucho que ha hecho y, en definitiva, en parte, se lo digo de corazón, este libro lo he escrito en parte por usted, porque yo sabía que usted se merecía esto y mucho más. Pero, como digo, mi suegro me ayudó, y hoy están aquí también mis cuñados, que de alguna forma son los continuadores de mi suegro y de mi suegra, y por eso el libro se acaba en el colofón, hablando de ese momento, hablando de lo que él, pues en definitiva, supuso para mi trabajo, y así escribo al final, es el último párrafo, dedico este trabajo con cariño a la memoria de mis suegros, vecinos de Carballiño, Concha y Camilo, generoso y esforzado compañero en el viaje hasta los cielos de Banda. Porque esto que ustedes ven aquí, después hablaré algo de ello, son los cielos, y ese día fuimos al cielo, a ese cielo de Banga, y ahí estuvimos un tiempo viendo, en definitiva, esas pinturas. Así pues, nació el libro, un libro que tuvo pues mucho éxito en ese momento, un libro en el que en ese momento, y yo se lo comentaba hoy al señor alcalde, pues el alcalde de entonces, don Argimiro Marnotes, estamos hablando del año 84, recibió con entusiasmo y lo tuvo durante un tiempo como el libro que regalaba la corporación cuando alguien pasaba por el pueblo. Entendió el valor del libro y lo difundió y recibió después a restauradores que vinieron conmigo con ánimo de restaurar estas pinturas de una manera ciertamente ejemplar. Me recuerdo también a Argimiro Marnotes. Y ya por el año 2013, en una reunión de estas que hacemos en el Grupo Francisco de Moure, decidimos, en definitiva, realizar este libro y llevar adelante este libro que se acabó pues hace un año. Y en este libro tuve el honor de trabajar con Mani Moretón, que no es porque él esté aquí hoy conmigo, pero es el mejor que yo conozco en estas tierras, trabajando en el mundo de la fotografía, en este tipo de trabajo de historia del arte. Sus publicaciones, todo lo que él toca a nivel de fotografía es ciertamente magistral, y este libro en la parte fotográfica me honra haber trabajado con alguien pues ciertamente tan valioso como él. Y hay una compañera también del grupo, Ana Malingre, que se esforzó mucho para que el libro tuviese el buen acabado que hoy tiene desde la Diputación de Ourense. En definitiva, estas son las circunstancias que explican un poco el cómo este libro fue naciendo desde unas circunstancias, pero por la relevancia, por la importancia que tiene este tema. Y vamos ya a lo que es la presentación del libro. Y no les voy, como digo, a contar el libro, sino una serie de cosas para que conozcamos un poco el contexto de todo lo que aquí tratamos. En 1185, ya pasó el tiempo, 1185, hay una escritura de compra-venta en el monasterio de Oseira, en donde se habla de la siguiente manera, y después se lo traduzco: Subtus monte pena excelsa, justa aulan sante Eulalie de Banga. Es la primera vez que se cita Sante Eulalia de Banga en un texto que se conoce. Subtus monte pena excelsa. Pena excelsa. Yo le preguntaba el otro día a Luis dónde estaba por aquí una pena y me lo contó. Una peña, un peñasco, una piedra importante, y me lo contó. Y qué mejor día que un día de la Natividad de San Juan, un día de plenilunio, un día del solsticio de verano, para llegar hasta aquí al subtus monte pena excelsa. Porque una pena excelsa
que está ahí, es algo que ha sido sagrado, que ha sido importante, que ha sido relevante para las gentes de la prehistoria, para las gentes de la romanidad, la palabra excelsa viene de esa época, y para las gentes de tiempos posteriores. Ha sido un hito importante en esta tierra, esa pena excelsa a la que está debajo, esa aula de la que después hablaremos, de Santa Eulalia de Banga. Bien, una pena excelsa. Los árboles, algunos ríos, las peñas, tuvieron culto en la antigüedad. Y hay lo que se llaman deidades de la primera función, quiero decir, las más importantes, que eran precisamente las que se vinculaban al culto de las montañas. Porque ahí en las montañas, en esas penas, era donde y esto lo dice Estrabón en el año 64 a.C., en donde las comunidades se reunían para en las noches de plenilunio bailar en relación con esos dioses innominados que podían ser, por qué no, significados en esa pena excelsa. Me dirán ustedes, bueno, pero es que ¿qué tiene que ver eso con Banga? Eso queda muy atrás en la historia. Bien, en el siglo VI después de Cristo, ya ha pasado mucho tiempo, en el siglo VI después de Cristo, cuando empieza a fraguar la cristiandad tal como la entendemos hoy por estas tierras, en los concilios de Braga, tanto en el primero, que se celebra en el año 561, como en el segundo, que se celebra en el año 572, entre esos momentos es cuando se crea el obispado de Orense, cuando tenemos conocimiento de obispos en Orense. El primero del que sabemos va precisamente al segundo concilio de Braga, que reunía pues a toda la iglesia del noroeste peninsular, teniendo como tres capitales, una Braga, otra Astorga y otra Lugo, en esa Galicia del siglo VI, en esa Galicia que fue romana y ahora es sueva del siglo VI. Bien, pues en esos concilios, tanto en el primero como en el segundo, se dice, si en el canon 22 de ambos concilios, si en la parroquia de algún presbítero los fieles encendiesen teas o diesen culto a los árboles, fuentes o peñascos, y el presbítero no tratase de arrancar esta costumbre, tenga entendido que comete sacrilegio el que lo ejecuta y el que lo exhorta a ello. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía en ese momento se guardaba memoria de ese culto, se hacía ese tipo de devoción, digamos que en convivencia con la religiosidad que en aquel momento estaba en boga. El siglo VI para nosotros queda muy lejos y da la impresión de que puede ser un siglo más en la historia, y no es así. Hay una figura que es San Martín Dumiense, que es clave para lo que es la cristianización de toda esta zona, y es el momento en el que la Galicia arriana se convierte en la Galicia cristiana como la concebimos nosotros, la Galicia de San Martín Dumiense. Es una Galicia nueva, en la que empieza a haber cultos, digamos que cristianos, propiamente cristianos. Y ahí es donde entramos en la segunda parte. Pasamos de la pena excelsa a la segunda parte, a Santa Eulalia de Banga. Santa Eulalia de Banga. Eso significa ya algo. Dirán ustedes, el nombre de Santa Eulalia. Bueno, el nombre de Santa Eulalia no es una santa cualquiera. Santa Eulalia, después de la Virgen María, es la santa más invocada en las parroquias de Galicia. Hasta 25 iglesias hay en la diócesis de Orense que llevan el nombre de Santa Eulalia. Y son 137 las parroquias de Galicia que se llaman de Santa Eulalia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son iglesias muy antiguas, anteriores al culto jacobeo, anteriores al culto del siglo IX, en donde la devoción a Santa Eulalia es muy importante, porque al cambio, Santa Eulalia en la España del siglo IX era lo que después fue Santiago, la figura que nos defendía ante cualquier tipo de problema de carácter bélico contra otro tipo de fuerzas. A Santa Eulalia la sucedió, digamos que el culto jacobeo,
Y hasta ese momento, hasta el siglo IX, el gran culto en esta zona, en esa Galicia que fue Sueva, pues era el culto a Santa Eulalia. Una santa que murió martirizada, como saben todos ustedes, en Mérida, y que tiene culto a partir del siglo IV o V. ¿Cuándo llega este culto a Banga? Teniendo en cuenta que por el siglo VI, finales del siglo VI, se está configurando este obispado, hay que pensar que debe de ser a partir del siglo VII más o menos, cuando se empieza a honrar en estas tierras de Banga el culto a Santa Eulalia. Esta sería la segunda parte. Primero tenemos una pena, después tenemos una santa y después tenemos un lugar donde se honra a la santa, en 1185 todavía, que es un aula. Un aula no es una iglesia, un aula es una casa importante, es como una especie de palacio. Hay una casa que se dedica, que tiene como devoción protectora a Santa Eulalia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una familia, que hay una pequeña comunidad que todavía no tiene iglesia propiamente dicha, que honra a Santa Eulalia en estas tierras. Esta iglesia, y estamos ya contextualizando, esta iglesia, en su contexto románico, que estaba aquí, que podía ser más estrecha, que tenía un presbiterio rectangular, seguramente más o menos como la de Santa Mariña de Esposende, de menor dimensión, sin duda alguna. Después les explicaré lo de la dimensión de esta iglesia. Todo eso, en románico, se hace después de que hayan sucedido una serie de cuestiones en el mundo del románico que son anteriores. La propia catedral de Orense, el propio monasterio de Oseira, alguna que otra iglesia importante en la zona de Ribadavia, y después llega al mundo rural ese tipo de iglesias ya. ¿Qué nos queda de esa iglesia? De esa iglesia románica, el lugar, una serie de canecillos que están en el exterior, que después ustedes podrán ver, sobre todo en esa parte de esa capilla. Esa capilla no es románica, se utilizaron en la capilla románica, digamos que esos elementos románicos, ¿no? Incluso el autor que hace esa capilla coloca una serie de bolas, esa cornisa que ven ustedes ahí y enfrente, que es una cornisa de la iglesia antigua románica, que la reutiliza en esa parte de ahí. La reutiliza tanto ahí como después la reutilizarán en lo que es la zona del presbiterio. Así pues, hay un primer momento románico, hay un origen románico, hay unos canecillos románicos ya en lo que es una iglesia diocesana, una iglesia que depende de un obispo de Orense. Todo esto hay que explicarlo así, porque al otro lado de la vía las iglesias ya no dependen del obispo de Orense, en ese momento dependían del obispo de Tui. Estamos casi en una tierra de frontera. Entonces, ahí en ese momento tenemos que contextualizar esa iglesia, que tiene también, por cierto, en lo que es románico, ciertos paralelismos, lo cual es totalmente lógico con la iglesia de San Mamede de Montes. Ese es un primer momento para entender la iglesia. Una iglesia diocesana, de la primera mitad del siglo XIII, ya estamos en el siglo XIII, de la que nos queda muy poquito. Pero sobre todo nos queda una cosa: este lugar está un poquito más abajo de donde antes se hacía culto, que era la Penestensa. ¿De acuerdo? Otro momento clave para entender esta iglesia. En el año 1334, en el siglo XIV, poco tiempo después relativamente, un señor que fue muy importante en Galicia, Pedro Fernández de Castro, que tenía un cargo muy importante en lo que era el mundo jacobeo, que era de ser pertiguero mayor de la tierra de Santiago. Este caballero, que era dueño de este lugar, de esta iglesia, dueño de los derechos de esta iglesia, dona esta iglesia al monasterio de Sobrado dos Monxes. El derecho de presentación de los sacerdotes que aquí se hacían, que aquí oficiaban, el derecho de presentación lo tenían los monjes de Sobrado, que también tuvieron aquí casa, desde 1334 hasta 1835, hasta la desamortización. Digamos que la plenitud de la historia de Banga pasa
teniendo como una de las coordenadas que explican esta iglesia lo que es su relación con Sobrado dos Monxes. Fíjense ustedes lo rica que es la historia. Por una parte, la dependencia de Orense, por otra parte, la dependencia de lo que es Sobrado dos Monxes, un gran monasterio cisterciense, y ya en el siglo XV, desde finales del siglo XV, entra en juego otro poder. Ese poder es el de los condes de Ribadavia. El primer conde de Ribadavia es de ese momento, y ese conde tiene poder por todas estas tierras. El poder jurisdiccional del conde de Ribadavia permanece en estas tierras hasta el siglo XIX, hasta antes de ayer. No solamente en ese sentido del poder jurisdiccional, es que había que pagar por pasar por los caminos, tenían derecho de portado los condes de Ribadavia. De tal forma que esa tumba, ese arcosóleo que está allí de finales del siglo XV, en la nave, en la parte norte, con ese Santiago que me trajo a mí hace tantos años a Banga, ha de ser de un personaje que algún día David Chao nos dirá quién es, porque tiene que estudiarlo, posiblemente algún merino de algún castillo cercano a esto dentro de la jurisdicción, pero evidentemente hoy por hoy no tenemos el nombre. Lo siguiente que se hace es esta capilla del lado norte, esta hermosísima capilla del lado norte, que únicamente se entiende desde ese contexto que les decía del poder de los condes de Ribadavia. ¿Por qué digo esto? Porque es prácticamente semejante, prácticamente igual, aunque anterior esta, a una que hay en la iglesia de Santa Mariña de Esposende. Las dos tienen el mismo tipo de arco, de entrada, de ingreso. Las dos tienen un carácter funerario, porque detrás de ese retablo que están ustedes viendo ahí hay una tumba. Nos queda el marco de la tumba y una peana de un santo que ha desaparecido. Ha desaparecido la tumba, pero era una capilla que tenía finalidad funeraria. Y si Santiago está en aquel arco, curiosamente detrás de lo que es este arco, en la parte de la clave hacia el interior, hay otro Santiago peregrino también. De nuevo el culto jacobeo en esa capilla que ha de vincularse al entorno del conde de Ribadavia. ¿Por qué? Porque en la capilla que hay en Santa Mariña de Esposende, cuando se habla de la época, se cita concretamente en 1510 Bernardo López Sarmiento, conde de Ribadavia. Es decir, es el contexto en el que se están haciendo estas obras, de las que nos quedan dos. Bien, en ese contexto, en donde nos encontramos con ese arco tan bello donde aparecen todos los apóstoles, todos como peregrinos, en definitiva por el tipo de sombrero que llevan, todos en torno a lo que es la imagen del crucificado en la parte superior. En ese mismo contexto, más o menos, es cuando nacen pues estos elementos tan interesantes de este ambón en el que yo ahora estoy hablando, desde el que estoy hablando, el fragmento de baldaquino que hay subiendo por el camino y esta curiosísima pila bautismal. Bueno, volvemos al tema de las anécdotas. ¿Cuántas vueltas le hemos dado, verdad, don Francisco, a la pila bautismal para llegar a leerla debidamente? Porque la cosa no era nada fácil, ¿no? Al final fuimos capaces de leerla y ahí lo que pone es Jesus autem transies per. Eso está recogido de Lucas, del Evangelio de Lucas, que la frase completa en el Evangelio es ipse autem transies per medium illorum ibat. Él se fue por el medio. ¿Y esto qué quiere decir? Él es Cristo, evidentemente. Es una invitación a seguir a Jesús. Curiosamente, esto no tiene paralelismos en el mundo de las que yo no conozco, al menos puede haberlos, pero yo no los conozco, no están publicados en el mundo de las pilas bautismales, pero sí, curiosamente, esa llamada de Cristo, en este caso por el bautismo, en otros casos por lo que les diré ahora, aparece reiteradamente en las campanas de distintos lugares, de Zaragoza, de Palencia, de Cuenca, de Sevilla, llamando a Jesús. Es una llamada, es una frase que evoca llamada. El baldaquino, exactamente igual, misma cronología y con paralelismos en iglesias muy cercanas a esta, Santa María de Couso, Santo Tomé de Serantes, Santa María de Lamas. Se podrían establecer paralelismos que no viene ahora en este momento pues a cuento el llevar adelante, el explicar.
Bueno, todos los días los historiadores del arte tenemos que tener los ojos abiertos y escuchar también a lo que nos dicen otros. Hoy cuando subía, le enseñaba a las personas que venían conmigo algo que me había enseñado previamente a mí don Francisco, que eran 2 dovelas de un arco que están en el muro de la finca que cierra hacia un lateral. Bien, yo no sé si fue porque la iluminación del sol en ese momento era la justa. El caso es que, en este caso, mi hermana pues fue capaz de leer allí 1502. Yo no lo había visto nunca, ni don Francisco, ni nadie, lo del 1502. Bueno, pues yo creo que con esa fecha ya tenemos la fecha de esto que estamos aquí viendo. El momento en el que se realizan estas piezas que nosotros no teníamos identificadas en la cronología exacta y que tenemos ya un elemento de algo que se ha destruido, pero que corresponde más o menos a ese tiempo. Por 1502 se hace esto de lo que estamos hablando. Y las obras siguen. Y la sacristía y este espacio del presbiterio se realizan después de 1525. Muy poquito después de 1525. ¿Por qué? Porque el tipo de plementería, el modo en que se reparten los abovedamientos, siguen exactamente las formas que existen en una capilla compostelana, la capilla de las Reliquias Viejas de la Catedral de Santiago de Juan de Álava. Es decir, conoce trazas de Juan de Álava, el maestro que realiza estos espacios, y los cubre exactamente de la misma manera. Entonces eso nos permite fechar esta parte de aquí, en un determinado momento, en donde están haciendo el renacimiento de la mano de ese gran maestro que fue Juan de Álava. Y pues a mí una cosa que siempre me llamó la atención de esta iglesia es cómo esta capilla de este lado compite en tamaño con esta capilla principal. Yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se permite que se haga algo tan grande? Justo en un tiempo ligeramente posterior, porque la plementería de nuevo y sobre todo las claves que ahí hay nos señalan que es una obra que se puede vincular a un maestro que se llama Juan de Herrera, que es quien trabaja en la nave de la Capilla del Cristo de la Catedral de Orense y que, por cierto, también trabaja en Sobrado dos Monxes. Entonces, después de que se hace esa parte, se hace esta parte y después se hace esta parte en un tamaño mayor. ¿Por qué? Pues mi explicación es que esta debía de ser la capilla vinculada propiamente al culto de los monjes de Sobrado que estaban aquí. Esta capilla tenía más bien una finalidad parroquial y esta dedicada a Santa María, la misma patrona de Sobrado dos Monxes, debería de tener ese culto y justifica, digamos, que esta amplitud. Y ya no se vincula como vinculamos aquella, digamos, que a ese entorno de la nobleza, sino que se vincula a un mundo propiamente, pues, monacal. De ese monacato que tenía un priorato aquí en las tierras de Orense. Y después viene lo que es la fachada principal, que se hace en un tiempo ya muy posterior, por 1823, ahí conocemos el nombre de quien lo levanta, Antonio Durán, en donde seguramente, esto lo explico en el libro, aprovecha materiales de construcciones anteriores. Esto en cuanto a la arquitectura. En cuanto a lo que es el mundo de la escultura y del retablo, por no cansarles, únicamente citar este retablo mayor, en donde, como decía mi buen amigo Miguel Ángel González, el presidente del Grupo Francisco de Moure, allá en lo alto está la figura de San Juan Bautista, a quien hoy festejamos en el día de hoy. Ahí está esa, que es la portada del libro, la imagen de la Quinta Angustia, la imagen de la Piedad, también de este maestro, un crucificado, esta imagen de la Magdalena, que también es del maestro y que responden a un retablo del siglo XVI. ¿De acuerdo? Hubo un retablo del siglo XVI en donde estaba todo este santoral del que estamos, en definitiva, aquí hablando. Y este otro retablo que tenemos aquí se hace en el siglo XVIII. En el segundo tercio del siglo XVIII, curiosamente, hay una frase sobre el sagrario donde pone memento etiam fraternum nostrorum. Recuerda también a nuestros hermanos, a los difuntos. Es que la comunidad siglo XVIII rezaba ante este altar teniendo a sus muertos aquí abajo. Teniendo a sus muertos aquí abajo. Si ustedes cuentan en el suelo, hay
8 filas de enterramientos y hay 6 filas que se conservan hasta lo que es la puerta del lado sur. Están ustedes en la parte delantera sobre 50 tumbas. Si prolongásemos las tumbas que se cambiaron ya en la obra del siglo XIX hasta el final, nos daría más o menos 70 tumbas. ¿Saben ustedes cuántos vecinos había en Banga en el siglo XV, en el siglo XVII? 70 vecinos. Uno rezaba con sus muertos y rezaba a sus muertos ya. Desde esto que después la mentalidad contemporánea nos hizo arrancar de la iglesia por motivos sanitarios y demás, hacia lo que es el exterior, hacia los átiros de las iglesias, hacia los panteones, hacia los cementerios, a veces aislados en el mundo urbano. Pero en definitiva es ese coexistir que no es convivir con la muerte, en la inmediatez de la muerte, en donde las iglesias incluso olían de una manera distinta y por supuesto no tenían luz eléctrica. La luz eléctrica, por cierto, llega a Banga en un momento en donde se celebra mucho, y esto lo recogen muy bien los libros parroquiales, porque era una misa, eran unas celebraciones a la luz de las velas, y en esa intimidad de estar uno con sus muertos en un espacio como este. Una frase nos hace evocar un tiempo en donde estaban ahí esos 50 vecinos, que no eran 50 personas, eran 50 familias. Multiplican ustedes más o menos por 7 o por 8 esas 50 familias, porque en cada casa había abuelos, había hermanos, había hijos, había nietos. Eran familias muy distintas a como entendemos hoy en definitiva la familia. Y ahí está, como digo, aparte de la Quinta Angustia, de San Juan Bautista en el altar, está una santa que aquí tiene mucha devoción, que es Santa Margarita. El culto a Santa Margarita, que ha tenido incluso una fundación aquí en las tierras de Banga, es un culto muy curioso. Bueno, ustedes saben que detrás de cada devoción suele haber patronatos. Ella es patrona de las parturientas, por lo cual hay una razón ya de peso para que Santa Margarita tenga un culto. A veces se ponen a los santos porque obedecen a cultos muy concretos. Si ustedes tienen aquí, por ejemplo, en esta iglesia, ahí en la parte del retablo de la Purísima, un San Bartolomé, es porque San Bartolomé fue el patrono, es el patrono de los vendimiadores, y esta fue una tierra de vino. No es ocioso el escoger determinados santos, porque se escogen porque tienen un significado. Y en el caso de Santa Margarita, decirles que es el mismo santo, la misma devoción que la de Santa Marina, de Antioquía. Y hay una contaminación en el mundo eclesiástico entre Santa Marina de Antioquía y Santa Mariña de Augasantas. Estamos hablando del mismo culto. Y cuando hablamos de Santa Margarita, de Santa Mariña y demás, estamos hablando en ese ranking de santos que antes les decía, de la santa más valorada después de Santa Eulalia.
un jabalí de uno de los trabajos de Hércules, el jabalí de Erimanto, pero en definitiva ella lo que veía ahí era un cerdo, que cualquiera que sepa un poquito más de animales sabe perfectamente que es un jabalí y que evidentemente vinculándolo al mundo de la mitología pues se puede vincular al jabalí de Erimanto. Pero yo no quiero llegar hasta ahí con ustedes, quiero sencillamente decirles que en esa parte central están los dones de Dios. Y en esa estrella, que está, digamos que, yendo hacia Dios o viniendo de Dios, están los astros. Están los astros. Estamos en la mentalidad del siglo XVI influidos por los astros, por la Luna, por Marte, por Júpiter, por Mercurio. Los astros llevan a los hombres, a las mujeres, a la humanidad, lo bueno y lo malo. Son como los que filtran, en definitiva, desde lo que es el pensamiento astrológico, son los que filtran, en definitiva, los dones para que lleguen a nosotros. Entonces, no hay nada más que entender que eso. Tenemos ahí una representación de los astros en relación con los dones de Dios. Y hay una cosa en Banga que yo no he visto en ningún lado del mundo que es sumamente interesante y que el libro lo explica. Y es, después ustedes anímense a verlo, es lo que aparece, no lo van a ver ahora, aquí, donde estoy yo señalando. Una mujer preñada sobre un ancla con un delfín. La plenitud de la naturaleza, es la tierra. Es la primera vez que se representa a la tierra en movimiento. Un movimiento, la tierra se está moviendo y nosotros no nos enteramos. Bueno, pues eso es lo que significa el ancla, con ese delfín que está rodeando en esta parte que les animo a ver. La primera representación de la tierra en movimiento, porque hasta el siglo XVI la gente pensaba que la tierra estaba quieta. Y quien pintó Banga sabía que la tierra se movía. Y lo sabía porque había sido estudiante en Salamanca. Y Salamanca era el único lugar de España en donde se explicaba la teoría de Copérnico, que es la que nos dice que la tierra está en definitiva en movimiento. Por eso en Banga es tan importante el cómo se coloca a la tierra, no como algo quieto, sino como algo que se mueve. Entonces, segunda idea de las pinturas, para entenderlas, es primero dones de la divinidad, después esos astros que influyen en que los dones nos lleguen de una forma más o menos positiva, más o menos negativa, entendiendo que la astrología en ese tiempo de la historia se le daba un valor. Hay una cosa que sí descubrí últimamente y que publico en este libro, y es qué significa lo que está debajo de esta águila, que es Júpiter, aquí en lo que en principio es un 1555. Hay unos puntitos entre los números de 1555, unos puntitos que hablan de que esto, aparte de poder ser unos números, puede ser una abreviatura que sería ISSS. Esto, llevado al mundo de las abreviaturas, quiere decir I supra scripti sum. Estos dones están escritos arriba. En los astros se nos dice que estos dones que traen hacia los hombres están escritos arriba. Es como una clave que nos da la razón a la hora de interpretar lo que aquí estamos, en definitiva, intentando entender. Y quedan esas personas que están sentadas en los laterales, que son lo que llamamos los videntes, aquellos que siendo que siendo profetas o que siendo evangelistas, profetas y evangelistas, ven más allá, son capaces de ver directamente lo divino. Son entre nosotros, entre los humanos, seres privilegiados con una visión especial. Esos son los evangelistas y son determinados profetas, los profetas en general. Entonces, lo que nos quiere decir, hay unas personas en concreto que nos pueden contar esta historia. En definitiva, son las fuentes del cristianismo, los profetas y los evangelistas. Hay un mundo del influjo de los astros y hay unos dones de la Biblia. Fíjense ustedes qué sencillo es, al final, lo más digamos que, básico de lo que es este programa pictórico. Y después vienen otras cuestiones que trata el libro que son interesantes, sobre la cruz de Banga, interesantísima, sobre la indumentaria litúrgica, sobre los cruceros, pero en definitiva sobre esto no quiero cansarles, decirles sencillamente que son elementos importantes y que llegamos ya al momento en que ya han pasado los condes de Rivadavia, ya han pasado la vinculación al monasterio de Sobrado
evidentemente sigue ahí la presencia de la iglesia auriense, que es común hasta la fecha, y aparece algo nuevo, que es Carballiño. Estamos por 1849-1850, desde 1812-13 se empieza a constituir el Ayuntamiento de Carballiño, y es curioso que cuando se habla de Banga se dice con relación a Carballiño que es el lugar donde se recibe el correo. Lo importante era dónde se recibía el correo, y era para lo que valía en definitiva Carballiño en aquel momento, aun cuando, evidentemente, con el paso del tiempo irá ganando en importancia. Allí irá la justicia, que antes estaba con los condes de Rivadavia, y cambiarán las cosas. Pero, en definitiva, ¿qué ha pasado en este tiempo? Que aquello que tuvo durante mucho tiempo, lo que antes les decía, 70 vecinos, ya en este momento eran 140. Y aquí no solamente sabemos los vecinos, 140, sino que sabemos lo que se llaman las almas, las personas. En 1850 había 140 vecinos y 846 almas. 846 almas en estas tierras. Es decir, era una población ciertamente importante. Por 1870 se cierra el atrio, por 1880 se hace ese Vía Crucis que está inscrito en las paredes que hay en la iglesia, y así hasta la fecha, con tantas obras para conservar, como la techumbre de esta iglesia que hizo, pues, o que dirigió, que intentó llevar adelante don Francisco en todos estos años que lleva al frente de esta parroquia. Y ya para ir concluyendo, decirles que este tesoro del que estamos hablando, pues hoy en día tiene muchos problemas, como todo tiene muchos problemas en el patrimonio histórico, y cuando tiene relevancia como esto, pero evidentemente tiene el gran problema de que ya no hay 850 personas en Banga, que en Banga, en el nomenclator del año 2009, figuran 71 personas, de que yo el otro día vine a misa aquí a Banga, el domingo, y éramos 21 concretamente en Vigo, en misa, 16 mujeres y los demás éramos hombres, y la edad media pues era próxima a la mía. Yo me sentía muy a gusto en el contexto, porque entonces evidentemente tenemos un problema de poca gente, de gente mayor y de un patrimonio que gestionar. Naturalmente hoy en día pues existen muchas cosas buenas que podemos administrar entre todos, que podrían, no digo salvar porque es una palabra demasiado drástica, pero que podrían contribuir a que esto que es tan hermoso, al que merece evidentemente un toque de campanas como el de hoy, pues se le dé un sesgo positivo de vida, ¿no? Y ese es el sentido que tiene este acto en el que estamos todos nosotros, intentar entre todos darle vida a Banga. Entonces, yo les voy a decir tres cosas a este respecto. Una primera cuestión, de que hoy es fundamental en lo que es la gestión del patrimonio el tener una estrategia de información. Entonces, esto no es una cuestión que dependa de la administración únicamente, que también depende de la administración, depende de la sociedad civil, depende de las entidades culturales, depende de todos nosotros, en definitiva, en la medida de nuestras posibilidades. Por eso, digamos que en el patrimonio hay una responsabilidad compartida, que debemos de compartir todos. Y aquí en Carballiño, en estas tierras, existen mimbres. Está el Centro de Estudios Chamosolamas, está el Instituto de Estudios Carballiñeses. No tiene nada que ver el Carballiño que yo conocí hace 50 años, y 40 y 30, con el Carballiño de hoy, en el que hay institutos, en el que hay gentes que son ciertamente cultas. Bien, pues tenemos que aprovecharnos de todo eso pues para entrar con buen pie en la estrategia de información. Todos podemos hacer algo más en nuestras páginas web. Me decía hoy el alcalde, y yo pues me llevé una gran alegría de que estaban planteándose el renovar la página web del concello. Todas las páginas web o se renuevan, pero todas, o se quedan obsoletas en 2 días. Entonces es bueno el plantearlas, el ver cómo podemos hacer las cosas. Nosotros en Galicia, ya no digo en Carballiño, en Galicia en general, tenemos un déficit en el patrimonio cultural, en el mundo de la información, el de que en algo tan elemental como tener fotografías de nuestros bienes culturales en Internet, estamos muy bajos. Ustedes ponen Carballiño en imágenes, y que dice Carballiño, digo Lalín, o digo cualquier otro lugar, o Santiago de Compostela, me es igual, en lo que es el Internet, una llamada en imágenes, y salen muy poquitas imágenes. Ustedes ponen cualquier pueblo de Andalucía,
o ponen cualquier pueblo de Castilla-La Mancha y aparecen un montón de imágenes bien, con unos pies de fotos adecuados. Y este es un déficit que tenemos, evidentemente, que entre todos que corregir. Es preciso más información en galerías fotográficas, en vídeos, colgar vídeos. Aquí que tenemos a la televisión de Carballiño, que hace tan buenos trabajos. Yo me he quedado muy contento del trabajo de Julio Marqués en el mundo con todos sus compañeros de la televisión de Carballiño, porque la verdad, en la entrevista que me hicieron esta semana, no es por la entrevista, sino como han vestido la entrevista. Yo me quedé admirado, francamente, de ese magnífico trabajo por el que les doy la enhorabuena, ¿no? Entonces, es bueno colgar, no digo ese vídeo, sino vídeos como ese que hablen que dejen, en fin, buena imagen, es decir, potenciar el conocimiento a través de Internet. Esto es preciso que entre todos lo hagamos. Haciendo una disquisición que yo se lo decía hoy al señor alcalde, es que en general corremos un riesgo en el mundo de lo que es la cultura con respecto a lo que es el turismo, que solemos englobar el mundo de la cultura en el turismo, como si el turismo fuese la cobertura de la cultura. No, primero es la cultura, y de la cultura participan los que hacen turismo y los que somos de aquí. ¿De acuerdo? La cultura no solamente es para los turistas. Los primeros usuarios de la cultura deben de ser los vecinos de la parroquia, en primer lugar, que son, en fin, el fuego sagrado que mantiene aquí pues el culto, y debe de ser pues el ayuntamiento y por extensión pues Galicia y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, es bueno el que en definitiva potenciemos el conocimiento y que colguemos en Internet no solamente fotografías y vídeos, sino, pues por ejemplo, yo recuerdo un folleto que hizo el Centro de Estudios Chamosolama sobre Banga. Ese tipo de elementos deberían de formar parte de algún tipo de página, sea del centro, sea de quien sea, del ayuntamiento, como algo que nos une a todos. Fíjense, por ejemplo, en el ayuntamiento de Allariz, tiene un montón de folletos a descargar. Bueno, pues nosotros nos merecemos, y sobre todo Banga, nos merecemos pues que entre todos, es una responsabilidad compartida, lleguemos a tener un conocimiento en vídeos, un conocimiento en fotografías, un conocimiento en información en textos, un conocimiento en ese tipo de folletos que le den a las cosas la importancia que tienen. Fíjense ustedes, Wikipedia, que es un tipo de instrumento que hacemos entre todos, cualquiera puede escribir en Wikipedia. Fíjense lo que les he contado yo hoy de Banga. Bueno, pues en Wikipedia, Banga se resuelve de la siguiente manera. Está en gallego el texto, a igrexa de Santa Valla de Banga ten orixe no románico e foi reconstruída en diferentes épocas, a última no século XIX. Destacan os modillós que sosteñen a cuberta decorada con motivos antropomorfos e zoomorfos. ¿Ustedes no creen que Banga se merece algo más? Bueno, pues eso no tiene la culpa nadie, también la tengo yo, es decir, la tenemos todos. Es decir, cualquiera de nosotros puede cambiar el sesgo de lo que es la Wikipedia entrando y mejorando la información que en definitiva estamos dando ahí. Y esto es lo que la gente lee, en primer lugar, antes de ir a un determinado lugar, después otra cuestión en la que es un poco reflejo de cómo somos nosotros, pues es bueno que haya enlaces entre las páginas web, Es decir, aquí en Carballiño, en lo que es el Ayuntamiento de Carballiño, está la parroquia de Carballiño, que tiene una buena página web, el Centro de Estudios Chamosolamas, que también ha hecho sus incursiones, el Instituto de Estudios Carballiñenses en este sentido menos, y algo que es su potencial en Carballiño, que son sus centros de estudios. El Centro Chamosolamas, el número 1, el IES número 1, el Sagrado Corazón do Carballiño, que también tiene su página web. Todo este mundo no debe de ser ajeno a la cultura, sino todo lo contrario. Entonces, pasemos a la segunda parte. Primero, la necesidad de estar mejor posicionados en el mundo de la comunicación. Una obligación que debemos de asumir entre todos. Segunda cuestión, formación y organización de personas. Aquí las máximas autoridades son, en primer lugar, don Francisco, como no podía ser de otro modo, y nuestro amigo Luis puede jugar un papel también importante como persona que abre y cierra la iglesia. Y más vecinos de Banga, que son gente activa en este caso. Pero no solamente ellos. Yo les propongo que deberíamos de tener un voluntariado que enseñase Banga. Hay gente de Carballiño que vive en Banga, algunos incluso profesores y
profesiones de una cierta altura, a nivel cultural, de conocimiento, no podríamos, y yo me ofrezco voluntario para enseñarles, que hubiese 4, 5, 10 voluntarios que pudiesen enseñar Banga, la iglesia de Banga, estas 4 cosas que enseño, he dicho yo, y un poquito más. Pues no es tan difícil, y ya les digo, podemos hacer entre todos ese esfuerzo y que el ayuntamiento tenga y el cura párroco tengan pues un repertorio de personas a las que se puede acudir para que, como hacemos los del Grupo Francisco de More, gratis et amore, enseñen lo que quieran enseñar, lo que puedan enseñar de esto. Ya digo, es leerse el libro, formarse un poquito y echarle un poco de amor a esta historia. ¿Qué mejor manera un jubilado de cubrir un tiempo libre que con lo que yo les estoy diciendo? Naturalmente todo esto muy bien organizado. Y si el ayuntamiento nos echa una mano a la hora de que en la oficina de turismo se recojan pues las llamadas para ver cómo nos organizamos, pues ya tenemos el tema de alguna forma cerrado. Formación y organización de personas. Aquí en Carballiño existe una masa de personas vinculadas a centros de cultura y a profesores de los institutos de un nivel muy alto. Esa gente es la adecuada para generar materiales didácticos. Necesitaríamos tener unos materiales didácticos que esto que un profesor de universidad explica como sabe, pues se ajuste a cómo se le debe de explicar a un chico de 16, 17 años. Incluso, yo esto por ejemplo lo hice en Galicia no Tempo, las cosas pueden tener 2 lecturas. Una lectura, llamémosle histórico-artística, y una lectura catequética. Puede haber 2 lecturas que no son antagónicas, son complementarias. ¿De acuerdo? Eso se hace. Lo podrían hacer, pues por ejemplo, perfectamente los sacerdotes si quisiesen hacer ese otro material, digamos que catequético, que insisto, una Santa Margarita es una Santa Margarita, una Santa Bárbara es una Santa Bárbara, y siempre lo será, gracias a Dios. Entonces, yo apelo a esto, a la conveniencia de generar materiales didácticos, y si les llamamos de una manera tan oficial es un poco para pedirles colaboración en toda esta línea en la que estoy hablando. Y después yo les diría una cosa que es elemental. Yo tengo muchos amigos, gracias a Dios. Una de las cosas que me ha dado Carballiño es amigos, muy buenos amigos. Yo les diría que por el mundo adelante tengo muchos conocidos, muchos compañeros, pero aquí en Carballiño tengo muchos amigos. Y yo tengo incluso amigos que no han venido a Banga pues 1 o 2 veces o no han venido nunca. Bueno, ahí el culpable soy yo por no haberlos traído. De acuerdo, el primer culpable soy yo. Pero lo cierto es que hay que venir a Banga. Y esto se programa. Esto se programa. Existe una magnífica cofradía de la Veracruz. Bueno, pues yo me ofrezco a venir un día con la cofradía de la Veracruz y hacerlos a los que quieran voluntarios de Banga. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso. Debería de haber una visita que fuese obligada, o sea, no obligada en el sentido de traerlos de la oreja, sino obligada en el sentido de que estuviese en la programación de la enseñanza secundaria. O sea, yo no sé en qué curso del ESO, o de como le llame, debieran de venir los alumnos de una manera organizada, con un material didáctico, a conocer esta iglesia. Y que elige esta iglesia otros bienes que tenga el Ayuntamiento de Carballiño. Porque hablamos tanto de que la enseñanza debe de estar relacionada con lo cercano y fallamos en lo elemental. Entonces, programación sistemática de visitas. A mí me encantaría que, si Dios me da vida, dentro de 10 años me encontrase que con todos los chicos que hoy en día tienen 17 años, o 16 o 15, hayan pasado por Banga. Digo, todos los chicos de aquí. Porque sería un buen síntoma social. Sería un magnífico síntoma social. Así pues, primera cuestión, mejor colocación en los medios de difusión. Segunda cuestión, formación y organización de personas. Tercera cuestión, programación sistemática de visitas. Insisto, estas cosas son para compartir. La cultura es un espacio de encuentro para compartir. Y Banga, con sus 77 personas, no puede tener esta responsabilidad exclusiva. Debemos de sentirla todos, en primer lugar los que nos sentimos vinculados a Carballiño, grupos como el de Francisco de More, que nos sentimos responsables también en el mundo de la historia del arte, a que no solamente se conserven las cosas, que es fundamental, no solamente que se pongan en valor con libros como este, que yo creo que es fundamental, sino 2 cosas que son necesarias.
La cultura nace del conocimiento. Entonces, las cosas pueden estar muy bien conservadas, pueden estar muy bien puestas o regularmente puestas en valor, pero el siguiente paso es conocerlo, darlo a conocer, que la gente los conozca y los asuma, porque es la única manera que tenemos de transmitir las cosas a los que vienen detrás, a las generaciones venideras que hoy en día son niños que están empezando su vida y que algún día estarán aquí y conocerán esto mejor o peor. Y ahí es donde nosotros nos encontramos. Concluyo, yo me alegro muchísimo de que hoy sea, porque lo queremos todos, un día festivo aquí en Banga, de que hoy en día ustedes puedan acceder a este libro que, como les decía don Miguel Ángel, lo hemos hecho entre todos con Mani, Ana, Miguel Ángel, yo. Por cierto, agradezco los textos introductorios de Miguel Ángel y del presidente de la Diputación y a quien ha impreso el libro porque han hecho un buen trabajo. Y cuando se hacen este tipo de libros no existen derechos de autor. Yo no gano un duro con este libro, más bien lo pierdo porque lo regalo y lo pago. Ese no es el tema. El tema consiste en que el libro pueda ser un modo de que existan otros libros, porque alguien pague un mínimo para que haya un dinero para hacer otros, sin que gane nada el fotógrafo, sin que gane nada el autor, sin que gane nadie nada. Y esto, que parece tan sencillo, al final resulta muy complicado. Desde el año 1998, creo recordar, ¿no?, hemos podido poner en la calle, este es el número 15 libros nada más de este tamaño. Esto supone también un problema, de que tengamos tan poca disponibilidad. ¿Saben ustedes cuánto tiene en este momento para seguir trabajando el Grupo Francisco de Moure? A mí, cuando me lo decía hoy mi buen amigo Miguel Ángel, me daba la risa. 300 euros. Y seguimos trabajando, y seguimos pensando en el nuevo libro. Así funciona el mundo de la cultura, en parte gracias a Dios. Porque, como les decía antes, y remato, la cultura o es de todos o no es de nadie. Y no es de nadie es muy peligroso para la cultura. Si llegamos a la conclusión de la cultura que no es de nadie, estamos perdidos como pueblo, como sociedad, como identidad de cualquier tipo de cultura, vista en lo corto y visto en lo largo. Si nos sentimos responsables, cada uno en su peso, y quiere las cosas, pues las cosas irán mucho mejor. Y lo que ha hecho, y ya les digo, hoy para mí es un día de homenaje a don Francisco, desde el recuerdo a mis suegros también. Si hacemos las cosas bien o regular, sin que nos cueste mucho esfuerzo, las cosas nos irán como pueblo mucho mejor. Y yo les pido a los del Centro de Estudios Carballiñeses, a los del Instituto de Carballiño, a los institutos de Carballiño, a los magníficos profesores que tienen estos centros de estudios, a los curas párrocos, al ayuntamiento, a quien pueda, que se involucre. Y no es comprometerse a nada, sino formar parte de una sociedad en la que estamos todos. Muchas gracias por escucharme y les deseo lo mejor en este día de la Natividad de San Juan Bautista, porque les diré una cosa, este es un santo del que no se festeja su muerte, sino que se festeja su nacimiento, porque la vida corre mucho y hoy festejamos el nacimiento del precursor y dentro de 6 meses nada más estaremos ya en Navidades. El hito de hoy es que estamos a medio camino con el solsticio de verano de llegar al solsticio de invierno y ahí tener la otra Navidad, la otra Natividad, ahora la del precursor, la de este santo que nos enseña cuál es el camino con su dedo, el Ecce Agnus Dei, y después llegará ese otro tiempo. Aquí desde la base de la Pena Excelsa del ayer, donde bailaron nuestros antecesores de estas tierras, aquí donde se celebra el culto de Santa Eulalia, por lo menos desde el siglo VII, aquí donde han sido enterrados generación tras generación las gentes de Banga a lo largo de los siglos,
Aquí yo hoy les pediría un compromiso con lo que es Santa Eulalia de Banga, a la que yo tanto quiero. Nada más y muchas gracias. Do conxunto dos veciños do Carballiño non me cabe máis que manifestar o agradecemento. O agradecemento, en primeiro lugar, á persoa de don Francisco Novelli, un home que, vindo das terras de Serra de Queixa, chegou a Banga, enamorouse de Banga e entregou a súa vida a Banga. Gracias, don Francisco, polo traballo desenvolto na conservación deste templo e desta maravilla na que estamos hoxe. Tamén quero agradecer, como non, a Miguel Ángel González, como presidente da Fundación Francisco de Moure, o compromiso e a sensibilidade que me consta ten co mundo da cultura, co mundo da arte e na defensa dun elemento esencial como é o patrimonio eclesiástico. Un patrimonio que conforma nunha sociedade como a nosa, nunha sociedade cristiana, de fondas raíces cristianas, dunha cultura plenamente cristiana, dende, pois, como ben decía na súa magistral exposición José Manuel García Iglesias, que afunde, pois, xa no século V, século VI, a raíces de unha xa religión organizada. E, evidentemente, agradecer, pois, o traballo feito por José Manuel García Iglesias, porque hai que dicilo no sentido literal, é un traballo feito por amor ao arte, nun sentido literal, porque non se recibe nada, se recibe, pois, a satisfacción de aportar un grau de area a o que nos pediu e no que eu, como alcalde, si me comprometo, en primeiro lugar, a facer deste libro, pois, un libro de referencia cando nos visita xente para, entre outras cousas, axudar a potenciar ese coñecemento de Banga e tamén, bueno, pois, conversábamos na tarde, esa necesidade que hai. Somos unha vila, pois, que, por sorte, hai que dicilo, pasamos de ser prácticamente descoñecidos desde o punto de vista de publicacións fai 20 anos, cando nós, no caso do colectivo Chamos Olamas, empezamos a investigar, pois, basicamente había o que era o libro de Fariña Xamardo e pouco máis. Hoxe, por sorte, somos unha vila con moitas publicacións e é necesario, pois, coordinar toda esa información en base a enlaces. Falaba que estamos renovando a página web e o esencial hoxe é poder posibilitar eses enlaces, porque entrando en enlaces si hai moita información sobre o Carballiño, incluso hai bastantes fotografías, pero que non están a disposición da xente que non se move ben no que é o mundo das redes sociais. Entrando en enlaces, entrando por determinadas maneiras, eso temos que conxugar, e eu creo que é o elemento esencial. E despois felicitar, pois, os veciños de Banga por ter esa maravilla e, sobre todo, por ter a sorte de ter unha obra feita por un maestro recoñecido, non só a nivel galego, non só a nivel español, sino a nivel mundial, como é o autor e amigo e veciño do Carballiño, José Manuel García Iglesias. Moitas gracias.